Si hay alguna consulta la hacen. El jueves 27 haríamos un repaso virtual para aquellos que no pudieron ir el martes. Y después tenemos que definir el examen de recuperatorio, porque, bueno, hay una superposición con matemáticas, así que eso falta definir. Profe, Prof, ¿Eh? a mí no me quedó claro cómo se resolvían los ejercicios de cinemática. ¿De cinemática? Cuando tenías que usar el diagrama de un cuerpo libre. Bueno, hoy vamos a hacer eso profe, de ¿le puedo hacer una dinámica, consulta? ¿sí? Referido con el tema de después del 25, ese martes 25, que tenemos Sí. que ir nosotros, que nos Eso, va a entrar la evaluación. si aprobaron, si están aprobados, sí, eso no es obligación de ir, ¿sí? Esa clase ya no es obligatoria. Ok, y ahí ustedes nos van a decir las notas, ¿no? O ya van a tener Sí, los... sí, sí. Por ahí el martes de la mañana ya van a estar las notas y el que aprobó los dos exámenes y no quiere ir ya se desliga de Ah, todo. listo, perfecto. Porque capaz que yo no puedo ir y bueno, y Sí, quería sí, ver por si ahí se puede. si el que tiene los dos aprobados y no quiere ver el parcial, no va directamente y listo, ya está aprobado para el ingreso a la facultad. Listo, eso era. Bueno, ahí arrancamos con el primer problemita. Bueno, dice un cuerpo de masa 25 kilogramos, baja deslizando por un plano inclinado de 30. Ahí no dice para qué lado baja, eso no aclara el problema. Vamos a suponer que baja por un lado, pero puede ser para el otro. Realizar el diagrama del Profe, cuerpo una libre. pregunta. Sí, sí, sí. ¿Los problemas del parcial de dinámica van a ser así de fáciles como este o van a ser más complejos? Ah, son accesibles. Fíjense que ahora lo vamos a ver varios, y dentro de eso va a ser uno similar a lo que vamos a ver hoy. Ah, listo, No listo, tan complejo. gracias. Eh, no, que no vamos a dar es fuerza de rozamiento, ¿sí? En esta oportunidad. No quiere decir que para el otro curso se dé, ¿sí? Bueno, un cuerpo de masa de 25 kilogramos baja deslizando por un plano inclinado de 30 grados. Dice realizar el diagrama de cuerpo libre primero. No dice, no da la gráfica, lo tenemos que hacer nosotros. Y averiguar el valor de la aceleración que posee el objeto, o sea, como está bajando, suponemos que se está deslizando, no hay rozamiento. Se va deslizando por ese ángulo de 30 grados, en una superficie plana, libre de rozamiento. Bueno, entonces acá yo dibujé ya los ejes solamente. Acá tenemos los 30 grados. El cuerpo se estaría acá el cuerpo, ¿sí? Ah, tengo el lápiz. El cuerpo estaría ahí. Y obviamente se va a deslizar hacia ese lado, ¿sí? Un cuerpo que se va deslizando por ahí. Me pide calcular el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo tiene una masa, a través de la gravedad va a tener un peso. Ese peso siempre va a estar hacia abajo, ¿sí? Entonces yo lo que voy a tener que hacer, voy a tener que dibujar el vector de peso, ¿sí? Hacia abajo acá, sale desde ahí, y bueno, va a tener un valor, ¿sí? A su vez ese peso va a tener dos componentes, una en X y en otra en Y. ¿Sí? Ese va a ser el peso del cuerpo. El peso, acuérdense que es la masa por la gravedad. ¿Sí? Pues acá voy a tener la flechita. ¿Sí? Este va a ser el peso del cuerpo. ¿Sí? Es un vector. ¿Sí? Y a su vez, ¿qué voy a tener? Voy a tener ese cuerpo está apoyado, y no va hacia abajo, porque se va deslizando, ¿sí? Sobre una superficie. Entonces, acá voy a tener la normal. Vamos a hacerla un poquito más chica. Este que está acá es la normal, ¿sí? Sí. Sí,
Una pregunta. ¿Sí? Con respecto a la normal, ¿lo tienen absolutamente todos los ejercicios de dinámica? Y si está apoyado el cuerpo, sí. Solamente si está apoyado. Y acá está apoyado en esta superficie, porque dice se va deslizando sobre una superficie de un plano de 30 grados, ¿sí? Ok. Esto es como si fuera así, ¿sí? Es una superficie esto que está acá. Se va deslizando por ahí el cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, por un lado, el peso del cuerpo y tenemos la normal. Y se dice que se va deslizando. ¿Hay alguna fuerza externa? No dice nada. Fíjense que no dice nada, ¿sí? No hay fuerza, entonces la gráfica sería el peso del cuerpo, que va a tener dos componentes, ¿sí? Y la normal. Ahí ya está la gráfica de diagrama de cuerpo libre. O sea, ahí ya tenemos el punto A, ¿sí? Ese que está ahí es el punto A. Ahora, para el punto B, ¿qué nos pide? Nos pide calcular el valor de la aceleración que posee el objeto. Bueno, recuerden que teníamos las tres leyes de Newton y estaba la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y acá la aceleración va hacia abajo, ¿sí? Eso sería en el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Qué fuerza aparece en el eje Y? Aparece la normal, ¿sí? Menos, o más si quieren, el peso. Y esto queda igual, está en equilibrio. Vale cero esto, 0 Newton. ¿Cuánto vale el Pero peso si quiero calcularlo? ¿Cuánto vale el peso? 25 por menos 9,8. 25 kilogramos Menos 245 newton. por menos 9,8 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto? Menos Menos 200. 245 newton. Bueno, bueno, el peso vale menos 245. Fíjense que acá está equilibrado, o sea que si el problema me pediría calcular la normal, ¿sí? ¿Cuánto valdría la normal? Lo 245 mismo. newton, Claro, lo mismo. pero positivo. Porque se contrarrestan, ¿sí? La suma de los dos me da cero, está en equilibrio. En el eje Y eso pasa. En el eje X, fíjense que acá va a ver qué pasa en el eje X. Está la componente ahí, P de X, ¿sí? Acá está la componente P de I, que P de I va a ser igual a la normal. ¿Lo ven eso o no? Acá hay un error. ¿Cuál es el error? Ahora me doy cuenta. Que acá es P de I. Ahí es P de I, no es P. ¿Lo ven? Sí. ¿Por qué tengo que multiplicar ahí? ¿Por qué tengo que multiplicar esto? ¿Qué pasaba acá? Hay un Ah, por ángulo. claro. ¿Cuánto vale ese ángulo? eh, 90 más 90, 180, 300 grados. más 90, 270, más 30 grados, 300 grados.
300. 300 grados. ¿Sí? ¿Y esta parte qué es? ¿El coseno o el seno este que está acá? Del ángulo. La I se calcula con el seno. ¿Seguro? ¿Seguro? Fíjense que yo acá tengo este ángulo que vale 30 y yo tengo que calcular acá el cateto Ese ángulo adyacente. está en X, tenés que usar el Bueno, coseno. cateto adyacente. Entonces es el coseno del ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces era Profe, así. ¿podría repetir eso? Lo que dijo sobre el coseno. ¿Eh? ¿Podría repetirlo? Mirá, a ver si lo puedo ver acá. Fíjate que acá yo tengo un triángulo, ¿sí? ¿Lo ve el triángulo ahí? Acá tengo un triángulo. Sí. Este ángulo vale 30 grados. Yo lo que conozco es la hipotenusa y tengo que calcular el cateto opuesto, adyacente. ¿Qué me vincula la hipotenusa y el cateto adyacente? El coseno. El coseno. Entonces, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Donde el cateto adyacente, que está acá, es PI y la hipotenusa es P. Yo si despejo PI va a ser igual a P por el coseno del ángulo. En este caso son 300 grados, que es el ángulo que está ahí. ¿Sí? Sí, sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿esto cuánto da? El coseno de 300 da 0,5. Y tengo que multiplicarlo por 25 y por 9,8. Eso me va a dar 122 menos 122,5 newton. O sea que la normal me va a dar 122,5 newton. ¿Sí? Ahí calculé el valor de la normal y el valor de P, pero en realidad lo que me pide es esto que está acá. Esto me pide el problema, ¿sí? Me está pidiendo calcular, averiguar esa aceleración. Para calcular esa aceleración, ¿sí? Que no la Profe, tengo, disculpe que interrumpa, ¿sí? un compañero quiere entrar. Sí, 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 sí. Sí, ¿qué pasó? Ah, pensé que me había escuchado, que un compañero está tratando de entrar, que quiere que lo acepte. Ah, bueno. Lo que tengo que calcular acá es la componente PX. Para calcular la componente PX, ¿cómo voy a hacer? ¿A qué va a ser igual PX? PX va a ser igual a la fuerza, que son 25 kilogramos, por 9,8, menos 9,8 metros sobre segundo. Y para calcular la otra componente, ¿qué va a ser igual? Si esta era el cateto adyacente, este va a ser el cateto opuesto, entonces acá va a ser igual al seno de 300 grados, ¿sí? Profe, ¿por qué para calcular la fuerza en X, el peso en X, se usa el seno y no el ¿Sí? coseno? Por esto que está acá, por este dibujo. A ver si lo puedo hacer acá, me va a salir torcido. Para que lo voy a hacer más grande abajo.
A ver si se entiende mejor. Esto que está acá es esto mismo, nomás que está solamente, no está escrito como para que se entienda, ¿sí? Profe, ¿Sí? yo te aviso que acá en Villa Ramallo se largó a llover con todo, por si se me corta el Ah, internet bueno, y bueno, me desconecto. ya está. Bueno, esto que está acá es el peso, ¿sí? Este que está acá es la componente del peso, pero en X, ¿sí? Y esta que está acá es la componente del peso, pero en Y. Bueno, yo siempre el ángulo calculo con la referencia de, este ángulo vale 30 grados, ¿sí? Ese ángulo que está ahí vale 30 grados. Entonces yo salgo, este es mi referencia, este, no, este de ahí. Salgo con la referencia de acá. Entonces el ángulo que tengo que ver es ese ángulo que está ahí. Ese ángulo va a valer 90, 90 acá, 180, 270 más 30 vale 300 grados. ¿Cuánto va la componente ni? Es esta que está acá, la componente ni. De este ángulo que está acá, yo acá tengo que esta es la hipotenusa, esto que está acá, el cateto adyacente, y esto que está acá, el cateto opuesto. Fíjense, el cateto opuesto es PX la que está acá. Esa es la componente PX. Y el cateto adyacente es PI. Entonces, ¿qué me vincula hipotenusa con cateto adyacente? El coseno del ángulo, el coseno de 300 grados. Es igual, a ver, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y el cateto adyacente quién es? P. Peso. ¿Y la hipotenusa qué es? ¿Quién es? PX. O PI. PI. Y el seno de 330 grados, ¿qué me vincula? Me vincula cateto opuesto e hipotenusa. Pues acá sería, para otra vez. Acá es PI, acá la red. Cateto adyacente es PI. Dividido P. Y acá es PX dividido. Y de ahí despejo. Despejo PX y despejo PI. ¿Sí? ¿Se quedó más claro o no? Pero sale de acá ese ángulo, ¿sí? Yo tengo que ver este triángulo rectángulo que está acá. Donde acá tengo el cateto opuesto, acá tengo la hipotenusa y acá tengo el cateto adyacente. Sale de ahí. De ahí sale la relación esta que está acá. No sé si se entendió o no. Mm, Más o menos. ¿Qué parte no se entiende? ¿Esto? Profe, Sí. no sé si por ahí yo lo estoy viendo mal, pero ¿por qué en uno es el coseno de 300 y después el seno de 330? ¿Cómo? Eh, Ah, acá sería 300, acá 300, 300, sería acá 300, 300, sería acá 300. 300, acá 300. Y, profe, ¿por qué es 300 y no 330? Pues acá tenés 90 hasta acá, 180 hasta ahí, hasta acá tenés 270 y este ángulo vale 30. 270 más 30. Entonces sale 300. Y después las relaciones para calcular PI y PX salen del triángulo rectángulo que está acá. Esta es la hipotenusa,
este el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Bueno, entonces acá lo que tenía que calcular era Px para luego reemplazarlo en esta ecuación de acá arriba. Que Px era igual a la masa por la aceleración. Px va a ser 25 kilogramos por menos 9,8 metros sobre segundo. Y por este dibujo que está acá, va a ser Px, que esta componente, porque es el cateto opuesto, va a ser el seno de 300 grados, que es ese ángulo que está ahí. Entonces Px va a ser igual, haciendo esta cuenta, Ah, profe, fíjese que al final no lo aceptó el compañero. ¿no? ¿Y qué apellido es? Flores, ahí le digo que salga y que vuelva a entrar a ver Bueno, si puede entrar. bueno. Bueno, haciendo esa cuenta, ¿cuánto da? 212,18 newton. Bueno, de ahí saco la aceleración, ¿sí? P de X va a ser igual a M por A. De acá despejo la aceleración, que va a ser igual a 212,8 newton, dividido el valor de la fuerza, que vale 25 kilogramos. Profe, ¿le puedo molestar de nuevo con la misma pregunta de hoy? Sí, Yo porque cuando teníamos que calcular el módulo en X de los sí, vectores, sí. lo hacíamos con el módulo por el coseno de X, por el Sí, coseno del ángulo. ujú. Y acá lo veo bastante similar, pero no Sí, entiendo. pero bueno, pero vos tenés que mirar siempre el triángulo, este triángulo que se forma acá. Vos tenés que mirar eh, esto. ¿Mm? Fíjate que acá está, de hecho. El triángulo que te queda ahí, las componentes son PX esta y PI esta que está acá. Y vos tenés este ángulo. claro, y en los vectores sería al revés entonces. Y Quedaría al en revés. este caso sí. O sea, vos tenés que, a partir de este triángulo, tenés que ver dónde están las componentes. Bueno, Profe, Sí, ¿de dónde sacó el 212,18? de esta cuenta. ¿De cuál? Seno de 300, de la que está acá. Ah, lo de seno. Ah, ok. Profe, ¿y cómo nos damos cuenta dónde poner el ángulo? Como el ángulo. Ahí, o sea, como el ángulo de 30, Sí. viste, cuando haces el diagrama es como, em, no sé si yo me perdí en el medio, pero ¿cómo te das cuenta así para después sacar la componente, ¿no? Y acá, fíjate, acá el cuerpo se realiza por este eje, que sería el eje X mío. ¿Sí? Ahí. Acá tenés el peso, acá tenés la normal. Bueno, cuando tenés el peso del cuerpo, acá tenés una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Que están acá las dos. Esta es la componente en Y y esta es la componente en X.
Acá estoy descomponiendo el peso del cuerpo que está acá. Lo que sí, este problema no te da la gráfica, ¿sí? Porque directamente te dice que un cuerpo se desliza por un plano inclinado de 30 grados, no dice mucho. Te da 8,51 metros sobre segundo cuadrado. Por ahí en los otros problemas, vamos a ver que acá este es medio teórico, no dice, no da el dibujo, no dice nada, ya los otros dan gráficas, lo van a ver mejor por ahí. Si le pasamos a este, que por ahí lo van a ver mejor cuando hagamos el diagrama del cuerpo libre. Dice, en el sistema de la figura, la fuerza aplicada a la cuerda AB es de 60 newton, esa fuerza que se le aplica acá. El cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos, considerando que el módulo de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, dice módulo, o sea que, bueno, hacia abajo es menos 9,8. Despreciando el rozamiento, determinar el módulo de la fuerza de vínculo y el módulo de la aceleración del cuerpo puntual. Vamos a hacer el diagrama primero de cuerpo libre. Fíjense que tenemos, por un lado vamos a tener el peso del cuerpo, que va a estar acá, que va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa por la aceleración. Acá vamos a tener la normal. Y acá vamos a tener esa fuerza aplicada que está acá. Y el ángulo que tenemos acá es de 37 grados. La fuerza va a tener dos componentes, ¿sí? Va a tener una componente ahí. Va a tener una componente acá. Si vamos al enunciado, dice que la fuerza es de 60 newton. O sea, esta fuerza vale 60 newton, que va a tener dos componentes. Una en X y una en Y. Y nos está pidiendo el módulo de la fuerza de vínculo y el módulo de la aceleración del cuerpo puntual. Acá la fuerza en el eje Y, la normal va a ser igual al peso, ¿sí? La suma de las dos fuerzas va a ser igual a 0. Y solamente vamos a tener la componente, ¿sí? De la fuerza acá en Y, Fi. Y por otro lado acá vamos a tener la componente Fx, ¿sí? Entonces los datos que tenemos, bueno, si vamos al enunciado, fíjense que la masa es de 5 kilogramos, es dato, la masa vale 5 kilogramos. La fuerza en esa dirección vale 60 newton. Ya podemos calcular el peso. El peso va a ser masa por la gravedad. Sería 5 kilogramos por menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Se va a dar menos 49 newton. Y vamos a calcular las componentes. Fx va a ser igual al módulo, ¿sí?, de la fuerza por 100. Bueno, fíjense, vamos a la gráfica otra vez. Acá tenemos que la fuerza es esa, la componente en X está acá abajo. Ahora sí, es el cateto adyacente, no es el opuesto. Entonces, si el cateto adyacente, acá vamos a poner por coseno de 37 grados. La fuerza vale 60 newton por el coseno de 37. ¿Cuánto da? El coseno de 37 por 60 newton. Acá da 47,92 newton.
para la fuerza I, ¿a qué va a ser igual la fuerza I? El módulo de la fuerza, que vale 60 newton. Fíjense que la componente en I es esta componente que está acá, que sería el cateto opuesto. Como es cateto opuesto, acá voy a decir seno de 37 grados. Hago el seno de 37 por la fuerza que vale 60 newton. Esto me da 36,11 newton. Ahí tengo el valor de las componentes. Y me pide calcular la aceleración. La aceleración obviamente va a ir para ese lado, ¿sí? En el mismo sentido que la fuerza. ¿Qué pasa sobre el eje Y? ¿Qué fuerza tengo sobre el eje Y? $36,11 newton. ¿Eh? Tengo la normal, tengo FI y tengo el peso. ¿Sí? Fíjense que tengo esas tres fuerzas. Tengo el peso del cuerpo, que es masa por aceleración, tengo la normal, porque está apoyado, y a su vez tengo una componente de la fuerza, que es FI. Entonces la normal, fíjense, si miran ahí ustedes, que la normal no va a ser igual al peso, sino que la normal va a ser igual al peso menos la fuerza I, porque la fuerza I es positiva. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? O sea, si yo hago la suma de toda la fuerza, eso no se desplaza. En el eje Y ¿Puede no se repetir, desplaza. profe, por favor? Si yo hago las sumatorias en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? Tiene que dar 0. Tiene que dar 0. ¿Sí? Pero me confundí con la otra acá. Sumatorias. Vamos a poner de I. Sumatoria de la fuerza sería. No pongo FI porque justamente se llama FI. Va a ser la normal más FI más el peso igual a 0. Entonces, ojo, acá la normal no va a ser igual al peso, ¿sí? Porque ya tengo una fuerza que está ayudando ahí, va hacia arriba y es positiva. Y ese valor de la fuerza es este valor que está acá. Para la fuerza del eje X, ¿a qué va a ser igual? Solamente hay una componente. ¿Cuál es la componente que está? Fx. Como hay una componente sola, esto va a ser igual a masa del cuerpo por la aceleración. ¿Y acá qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo la aceleración. ¿La aceleración a qué va a ser igual? A la fuerza en X dividido la masa. Porque el cuerpo en realidad se va a desplazar hacia allá, ¿sí? Por una determinada aceleración. La aceleración la voy a calcular acá. Entonces, si calculo la aceleración, va a ser igual a la componente en X, que vale 47,92 newton, dividido la masa, que vale 5 kilogramos. Eso da 9,58 metros sobre segundo. Recuerden que acá no hay rozamiento, y siempre va a ir con esa aceleración. Siempre se va a ir acelerando.
De lo que me pregunta el problema son las componentes de la fuerza. Y por otro lado me pregunta la aceleración. Acá lo que tienen que ver ustedes bien, en el diagrama de cuerpo libre, con ese dibujo que está ahí, con la gráfica esa, tenemos el peso del cuerpo, la normal, y por otro lado tenemos las componentes de esa fuerza externa. Esta es una fuerza externa, por eso lo hace desplazarse a este cuerpo. Si esta fuerza no estaría, solamente estaría el peso y la normal, y serían de la misma magnitud del peso normal. En este caso, como hay una fuerza acá, ya la normal deja de ser el mismo valor que el peso en magnitud. La suma de estas dos fuerzas va a ser igual a la del peso. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque el cuerpo en el eje Y no se desplaza, se va a desplazar solamente sobre el eje X, ¿sí? A través de la componente de la fuerza en el eje X, que es la que calculamos acá abajo, ¿sí? Después calculamos la aceleración. Acá nos pide el diagrama de cuerpo libre, pero lo hicimos. El diagrama de cuerpo libre es este que está acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, dice, un móvil que se encuentra en reposo, si se encuentra en reposo, ¿qué dato que está dando? ¿Qué dato nos da? Velocidad inicial Velocidad inicial, vale, ¿cuánto vale? 0 metros sobre 0. segundo. Un cuerpo que está en reposo. 3 segundos después, dice, y en 3 segundos posee una velocidad, o sea, después de 3 segundos, posee una velocidad de 6 metros. Ya pasa el tiempo. Y un tiempo después, que sería nuestra velocidad final, podríamos decir. Acá sería velocidad inicial, velocidad final. Entonces tenemos otro dato, que la velocidad final vale 6 metros sobre segundo. Y el intervalo de tiempo vale 3 segundos. Si la masa del bloque, o sea, nos está dando la masa, que vale 2 kilogramos. Nos pide calcular la fuerza externa que actúa para que haya variado la velocidad. Porque la velocidad pasó a ser de 0 a 6 metros sobre segundo. Bueno, tengo que calcular la fuerza. Recuerden que hay un vínculo de fuerza igual a masa por aceleración. Masa del cuerpo por la aceleración. Me está pidiendo calcular fuerza, no la conozco. La masa sí la conozco y vale 2 kilogramos. La aceleración no la conozco. Pero, ¿qué pasa acá? Acá tengo velocidad final y tengo velocidad inicial. Hay un cambio de velocidad. Si había cambio de velocidad, era movimiento rectilíneo uniformemente variado, si vamos a cinemática. Claro, y también hay tiempo. Y tengan el tiempo. Entonces, puedo calcular la aceleración. Había una ecuación que era velocidad final menos velocidad inicial dividido el intervalo del tiempo. O sea, la aceleración la voy a calcular como velocidad final, que son 6 metros sobre segundo, menos velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, por el intervalo de tiempo, que son 3 segundos. La cuenta fácil acá me da 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración de este cuerpo, que pasó de una velocidad inicial a una velocidad final en 3 segundos, es de 2 metros sobre segundo cuadrado. El problema me pide calcular la fuerza. Y la fuerza
que está acá, es masa por aceleración. La masa vale 2 kilogramos. Y la aceleración, la calculé recién, vale 2 metros sobre el segundo cuadrado. 2 por 2. Recuerden que kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado es newton. Esto da 4 newton. Entonces, hallar la fuerza, si la masa es de 2 kilogramos, bueno, la fuerza es de 4 newton. Fíjense que ese problema, ahí ya me da datos cómo participa ya la parte de ecuación de cinemática, ¿sí? ¿Alguna pregunta? De cortito. No. En este no. Siguiente. Algo parecido ya por lo que vemos. Bueno, acá dice en la figura hallar F, la fuerza también, si la masa vale 3 kilogramos. Sí, acá también. Muy parecido. ¿Qué pasa? Ahora tengo una velocidad inicial, ¿sí? El distinto de 0 vale 2 metros sobre segundo. La velocidad final en ese intervalo vale 6 metros sobre segundo. El delta t, o el intervalo de tiempo, son 2 segundos. Entonces, bueno, tengo que calcular F, es muy parecido al anterior. Masa por la aceleración. La aceleración no la tengo. La masa sí. Vamos a calcular la aceleración. Va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido el intervalo de tiempo. Acá tenemos 6 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo dividido el intervalo de tiempo, que son 2 segundos. Acá es 2 metros sobre segundo cuadrado. Y la fuerza va a ser igual a la masa, que vale 3 kilogramos, por 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá la fuerza son 6 newton. Muy parecido al anterior, solamente que tiene velocidad inicial distinta de 0. ¿Sí? Bueno, acá pide calcular la distancia, ¿sí? Un problema similar también, pero ahora pide otra cosa. ¿Qué tenemos acá? Bueno, nos pide calcular la distancia. O el X sería nuestro caso para los problemas de movimiento. Profe, ¿puedes mostrar el ejercicio anterior? Sí, sí. Perdón. Segundo. Está copiando. Gracias. Listo, ya está. Bueno. Gracias. Bueno, fíjense que pide calcular D, o sería en nuestro caso, para los problemas que veíamos nosotros, X, ¿sí? Entonces teníamos que, nos pide calcular X, ¿sí? Pero ojo acá, bueno, la masa vale 2 kilos, no nos da el dato de la aceleración. Cuando nosotros usábamos la ecuación de posición, la larga era X igual a X0. Este es un mismo cuerpo, no son dos cuerpos diferentes. Acá nos dice que en un determinado momento, en este punto, tiene esta velocidad y en este otro punto tiene esta otra velocidad que está acá arriba. Aquí es un solo cuerpo. Acá vamos a poner X0, la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, de la ecuación de mRV. Ponemos esa ecuación porque hay variación de la velocidad. Si hay variación de la velocidad, aparece la aceleración.
Bueno, acá el tiempo no lo conocemos. No conocemos la aceleración. Son datos que no tenemos. ¿Sí? Teníamos otra ecuación. ¿Cuál era la otra ecuación de MRV? Teníamos que velocidad era velocidad inicial más aceleración por el tiempo. De esta ecuación, velocidad final la tenemos, velocidad inicial también la tenemos, pero no tenemos aceleración y no tenemos el tiempo. También tenemos dos incógnitas de esa ecuación. Vamos a la ecuación de dinámica. Fuerza, ¿a qué es igual fuerza? A masa por la aceleración. ¿Sí? Fuerza, ¿cuánto vale? 4 newtons, que es la fuerza que se le está aplicando al cuerpo para que vaya acelerando. La masa del cuerpo la tenemos, vale 2 kilos. Entonces, de esta ecuación, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar aceleración. Muy bien. ¿A qué va a ser igual la aceleración? Va a ser igual a la fuerza dividido la masa. O sea, la aceleración va a ser igual a la fuerza, que son 4 newton, dividido 2 kilogramos. Recuerden que newton es 2 kilogramos. No. Recuerden que newton es 4 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Dividido 2 kilogramos. Los kilogramos se van, ¿sí? Entonces me queda que la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ya tengo el valor de la aceleración. Entonces, ese valor de la aceleración, ¿sí? Este valor que está acá, lo voy a reemplazar acá. Si lo reemplazo ahí, ¿qué voy a obtener? Voy a sacar el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sí? Reemplazo. Velocidad final son 11 metros sobre segundo. Va a ser igual a la velocidad inicial, que son 3 metros sobre segundo. Más la aceleración, que es 2 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo. Bueno, acá me queda 11 menos 3, me queda 8 metros sobre segundo. Va a ser igual a 2 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Y de acá despejo el tiempo, ¿sí? Va a ser igual a 8 metros sobre segundo, dividido 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el tiempo que pasa son 4 segundos. ¿Qué me pide calcular? No me pide calcular el tiempo, me pide calcular X, o D, ¿sí? Acá pongo que D es igual a X. Posición inicial considero el 0 ahí. Velocidad inicial vale 3 metros sobre segundo. Por el tiempo, que son 4 segundos. Más un medio de la aceleración, que es 2 metros sobre el segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que serían 4 segundos, todo al cuadrado. Entonces esto es 0, 3 por 4 me da 12 metros, esa primera parte. Acá tengo un medio por 2, es 1, y 4 al cuadrado 16, o sea acá más 16 metros. Me da 12 más 16 metros, que son 28 metros. Entonces hallar la distancia
si en caso de que la masa de ese cuerpo sea 2 kilogramos, bueno, la distancia que recorrió en 4 segundos son 28 metros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? No, profe. No. No, no, Vamos a otro. Bueno, dice hallar la aceleración que posee el objeto de la siguiente ilustración. Bueno, en este caso tenemos un cuerpo que pesa, bueno, que tiene, fíjense que está apoyado primero de todo, ¿sí? Y, bueno, que se le aplica esa fuerza que está ahí, la figura, ¿sí? Un determinado ángulo que es de 30 grados, ahí lo da el ángulo, ¿sí? El ángulo ese vale 30 grados, que es alfa. Y la masa del cuerpo es de 10 kilogramos y la fuerza que se le aplica, el módulo de la fuerza, son 40 newton. Entonces acá vamos a tener diagrama de cuerpo libre. Acá medio por el repetitivo, acá tenemos el peso del cuerpo. Acá tenemos la normal. Pero vamos a tener la componente de esa fuerza. Una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Acá vamos a tener Fx y acá vamos a tener Fi de esta fuerza. Ese va a ser el diagrama de cuerpo libre. Está el peso, la normal, la componente de la fuerza en el eje Y y acá solamente la componente de la fuerza en el eje X. Y bueno, acá va a tener una aceleración hacia allá en la dirección de la fuerza X. Porque bueno, acá se equilibran, ¿sí? La suma de la fuerza en el eje Y va a ser igual a 0. Y nos da como dato que este ángulo vale 30 grados. ¿Alguna duda hasta acá del diagrama de cuerpo libre? Es similar a uno que vimos ya de arriba. ¿Para qué hacemos el diagrama, profe, si pide solo la aceleración? No, no, lo hago porque, o sea, no lo pide acá, pero comúnmente lo pedimos. Más que nada para eso. Porque comúnmente cuando tomamos el examen lo vamos a pedir. Por ahí en este problema no está. Bueno, ¿cómo va a salir? Vamos a calcular esa aceleración. Fuerza dividido masa. Sí, pero hay que hacerlo tanto en pero X ¿qué como pasa? en Y, por el seno y La coseno. fuerza va a ser la componente de la fuerza en el eje X solamente, ¿sí? La aceleración va a ser igual a fuerza, pero ¿qué? Fx sobre masa. ¿Sí? Porque es la que está sobre acá. ¿Sí? ¿Y Fx a qué va a ser igual? El módulo de la fuerza. ¿Por quién? Fíjense que esta componente de este ángulo. Esa componente en el cateto adyacente. Coseno de 30. ¿Cómo? Por coseno de 30. Coseno de 30. Entonces Fx va a ser igual a 40 newton por el coseno de 30 grados. Esto da 34,64 newton.
Fíjense que está positiva esa fuerza, ¿sí? Va hacia la derecha. Entonces la reemplazamos, calculamos la aceleración. Recuerden que acá era 34,64 newton, aquí era igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Dividido el valor de la masa, que vale 10 kilogramos. Acá va a ser 3,464 metros sobre segundo cuadrado. Va a tener la misma dirección, ¿sí?, que la fuerza en el eje X, ¿sí? Va a ir para allá la aceleración. Y al ir para allá es positiva, ¿sí?, que es lo que nos dio acá, también, valor positivo de aceleración. ¿Ah? Es cortito. Fíjense que son cortitos los problemas. ¿Y en el eje Y? Y en el eje Y, la fuerza resultante es 0. Fíjate que el peso va a ser igual a la suma de las dos fuerzas. No se desplaza sobre este eje. Se va a desplazar todo para allá. La sumatoria de ni va a ser igual a 0. O sea, vamos a tener la normal más FI más P, que tiene un valor negativo, ¿sí? Esto va a ser igual a 0 newton. Sí, ahí, perdón que me meta justito, pero ahí está buena la pregunta. El tema es que como acá no tiene mucho sentido, porque ya resolviste el problema, pero está bueno aclarar eso porque después eso nos puede servir a un problema que no sé si, bueno, un poquito más complejo es si tiene rozamiento, ¿qué pasa? Acá no nos sirve porque ya resolvieron el problema, pero si el problema fueron más complejos, analizarlo en el eje Y sirve. Por eso, pues está buena la pregunta. ¿Mm? Queda ahí una relación de lo que estaba diciendo Nacho, pero nada, ahora como que no tiene mucho sentido porque ya lo resolvieron. Pero sirve hacer esa relación en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Bueno, acá puedo calcular todos los valores, ¿sí? Puedo calcular la normal, puedo calcular FI y puedo calcular P. Si me pediría calcular el valor de la normal, tendría que calcular P y tendría que calcular FI, ¿no? P aquí era igual, A masa por gravedad. masa por gravedad. FI a qué va a ser igual. Al módulo de Ah, F por el por seno seno de 30. de 30 grados. ¿Sí? Bueno, la normal la calcularía como la diferencia de las dos, porque acá me dan un valor negativo, ¿sí? Esto me da un valor negativo, esto positivo. ¿Sí? Ahí si lo hago, ahí es 10 por 9,8, acá es menos 98 newton. Y el de abajo me da 20 newton. Entonces de acá puedo calcular que la normal va a valer 78 newton. ¿Sí? Porque la suma de los dos tiene que ser igual al valor de P. Móvil. ¿Sí? Bueno, ya terminé ahí el problema. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cómo nos damos cuenta dónde se pone la normal? Y dirección perpendicular al apoyo. ¿Perpendicular a donde está Y acá donde apoyado? está apoyada, la superficie donde está apoyada.
Y en el caso de que no esté apoyado, No, ahí no vas a tener normal, sino va a haber una tensión. Pero tiene que estar colgado o algo. Va a haber una tensión de una cuerda. ok. No sé si se acuerda el ejercicio que vimos sobre que habían, no sé si eran 2 autos o 2 caballos de forma como Ajá, más de ese. sí. Yo me acuerdo que Claro, había ahí, puesto, ahí es como que hacían fuerza, ¿sí? Como claro, que que había hacían tensión fuerza para con una los, soga, así a través de una claro, soga, ¿sí? ese, Sí, sí. Sí, pero ahí es como si estaba la tensión en la soga. claro. Ujú. Pero en el caso de que tendríamos que ponerla No, ahí no normal, estaba apoyado, sí, ahí no estaría apoyado, porque hacían fuerza para sacarlo del barro. claro. En el caso de que hay que poner una normal, iría sobre el eje I, Y depende de dónde esté apoyado, porque fíjate que en los que tienen ángulo no está sobre el eje. claro. Fíjate que acá ponerle, a ver, acá fíjate que acá la normal ve que no está derecha, por decirlo de una forma. Pero yo lo considero como eso, siempre lo considero con la superficie de apoyo como si fuera el eje X acá, este eje. Entonces la normal está sobre el eje Y. Claro. Bueno, vamos a otro. Este es un poquito más complicado por la fuerza esa que está media rara ahí. Pero bueno, fíjense que esa fuerza ahí me dice que forma un ángulo de 10 grados con respecto a esta línea de apoyo. O sea, esta sería la superficie de apoyo. Bueno, dice averiguar la masa si el ángulo del plano inclinado es de 40 grados, o sea, lo que me está dando de dato es que este ángulo vale 40 grados. Y el módulo de la aceleración es de 3 metros sobre segundo cuadrado. Y me da también el módulo de la fuerza aplicada. Bueno, pide averiguar la masa del cuerpo. Lo que me está pidiendo es calcular la masa. La conozco. Me dice que la fuerza, el módulo de la fuerza que está aplicada ahí, o que tiene un ángulo esa fuerza, no está derecha, vale 50 newton. Y me dice que la aceleración vale 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, es como que va hacia arriba, se va acelerando hacia arriba acá, ¿sí? Acá está apoyado, ¿sí? Y me pide calcular la masa que tiene este cuerpo que está acá. Otra vez, el diagrama de cuerpo libre no lo pide, pero bueno, lo vamos a hacer, la idea es hacerlo. Fíjense que yo acá ya dibujé un par de ejes. Este eje que está acá sería este que está acá, o sea, este sería el apoyo. Si es el apoyo, la normal va a estar acá. Y el peso va a estar hacia abajo, ¿sí? El peso, voy a tener que dibujarlo, ahí no está dibujado. El vector del peso saldría desde acá y hacia abajo, ¿sí? Bueno, ese peso va a tener componentes, ¿sí? Una en el eje X y otra en el eje Y. Va a tener una componente acá, ¿sí? Esto va a ser PI, y otra componente, ¿sí? Está ahí, la que está acá va a ser PX. Va a ser P. Y fíjense que acá me dice que el ángulo que forma es de 40 grados, ¿sí? Este ángulo que está acá. Ese ángulo que está ahí vale 40 grados.
Y por otro lado, tengo esta fuerza. La fuerza yo la dibujo acá, que me dice que forma 10 grados con ese ángulo que está acá, con este ángulo forma 10 grados. Por eso está acá la fuerza. Y este angulito que forma ahí es de 10 grados. A medida me fui al dibujo porque es muy chiquita la fuerza. Se lo podemos- Esta fuerza y este ángulo es de 10 grados. Entonces lo que me pide es calcular, ¿sí?, con este valor de aceleración, cuánto pesa esa masa que está ahí. Recordemos que vamos a tener que usar fuerza es masa por la aceleración. Pero esta fuerza es la componente en el eje X. Va a ser la fuerza en el eje X, ¿sí? La componente del eje X tengo que calcular ahí. En el eje Y está balanceado, o sea, como no se está desplazando sobre el eje Y, N va a tener que la sumatoria de la fuerza en el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo ahí? Tengo por un lado la normal y por otro lado tengo más PI más esta componente, ¿sí? De esa fuerza que está ahí con ese ángulo de 10 grados. Entonces sería más F, vamos a poner eje, así nos confundimos con esta fuerza. Más FI. Y esto va a ser igual a 0 newton. Pero a mí lo que me importa es la sumatoria de la fuerza en el eje X. Porque esa es, a partir de ahí voy a tener que calcular la masa. Bueno, ¿qué fuerza tengo en el eje X? Que sería en este eje. Tengo esta fuerza, ¿sí?, que sería Fx. Y por otro lado tengo esta fuerza, ¿sí?, que vale Px, o sea, más Px. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces voy a tener que calcular esto que está acá. Una vez que calculo esta fuerza, que son las dos fuerzas que intervienen acá en el eje X, calculo esta fuerza, ¿sí?, resultante, y tengo la aceleración. A partir de esos dos datos voy a calcular la masa. Pero ojo que esto tiene ángulos, ¿sí? Fx y Px, voy a tener que empezar a jugar acá a ver qué ángulos tiene. Bueno, primero calcular Fx. Fx, ¿a qué va a ser igual? O Px. Vamos a calcular Px, es más fácil. Ese es más. El módulo de P por el ángulo. ¿Qué ángulo voy a calcular? Voy a calcular este ángulo. Bueno, está P. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo? Hasta acá vale 90. Hasta acá 180. ¿Y este ángulo cuánto vale? Este de datos tengo que ese vale 40. ¿Cuánto vale este? 220. 220 o 230. Tengo esas dos opciones. ¿Cuánto va a valer? 230. 230. Porque ese ángulo vale 50 este de acá. Vale 50, entonces esto vale 230. ¿Y esto qué es? Esto es el cateto de este ángulo. De este triángulo? El cateto adyacente. Entonces acá ¿qué es? Coseno de 230 grados. ¿Cuánto vale P?
Masa por gravedad. ¿Sí? No lo conozco la masa. ¿Se acuerdan? Porque la masa es justamente lo que tengo que calcular. Px vale masa por gravedad por el coseno de 230 grados. ¿Y ahora qué tengo que calcular? Tengo que calcular Fx. Digo, chico. ¿Cuánto vale Fx? El módulo de F por... Bueno, acá tendría estas componentes. ¿Cuánto vale este ángulo? Todo este ángulo. Desde acá hasta ahí. Si eso vale 10. 50. 350. 350. ¿Mm? Y tengo que calcular esto que es el cateto adyacente. Entonces acá es por coseno de 350 grados. ¿Mm? Bueno, este sí lo conozco, porque Fx, ¿cuánto vale? F. 50 newton. Por el coseno de 350 grados. O sea que Fx sí lo conozco, ¿sí? ¿Cuánto vale eso? 350 el coseno por 50, 49,24 newton. Entonces ahí ya saqué Fx. Vamos a checarlo un poquito. Bueno, entonces calculé Fx, Px, acá no lo pude calcular porque no conozco la masa, sí conozco la gravedad. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración sí la conozco, ¿sí? Entonces voy a reemplazar todos los valores acá, porque si reemplazo todos los valores acá, la única incógnita que voy a tener es la masa. Yo lo que voy a hacer, voy a reemplazar Fx, lo tengo acá arriba, que vale 49,24 newton, más Px, que es lo que está acá abajo. Puedo hacer ya directamente, puedo calcular los valores, estos que están acá. Vamos a hacerlo más chico. Coseno de 230 por 9,8. Esto es menos 6,3 metros sobre segundo por la masa. Ojo, esto es metro y esto es la masa. Ojo. Entonces acá podría reemplazar para que me quede más chico. Menos 6,3 metros sobre segundo cuadrado por masa. Y esto es igual a masa por la aceleración que ya tengo el valor. Entonces acá voy a agrupar estos términos. Este valor de la aceleración es dato. Vale 3 metros sobre segundo cuadrado. Se van a agrupar los términos que tienen m, que es la incógnita mía, por un lado, y por otro lado voy a dejar el término independiente, que ya lo conozco y que vale 49,24. Acá me va a quedar 49,24 newton. Esto va a ser igual. Y agrupo estos dos términos.
Esto pasaría positivo, o sea que me quedaría 6,3 metros sobre segundo por la masa, más 3 metros sobre segundo cuadrado por la masa. Acá, bueno, hago 6,3 más 3. Me va a quedar 9,3 metros sobre segundo cuadrado por la masa. Y ahora voy a despejar la masa. El espejo me va a quedar 49,24 newton, que newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, dividido 9,3 metros sobre segundo cuadrado. Esto va a ser igual al valor de la masa. Hago esa cuenta. Me va a dar 5,29 kilogramos. Y ese va a ser el valor de la masa que está ahí. Fíjense acá sobre el eje X, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas me daba 0. Y como el cuerpo se desplazaba sobre, bueno, la superficie, que no hay fricción, nada, ¿sí? Y se va acelerando porque hay aplicado una fuerza ahí atrás, ¿sí? Bueno, lo que tengo que calcular, para calcular la aceleración, va a ser las componentes en el eje X, ¿sí? Y si me fijo en el diagrama del cuerpo libre, las fuerzas que aparecen son las de la componente de esa fuerza externa, ¿sí? Y la componente del peso del cuerpo. Tengo dos fuerzas ahí. Una de la fuerza externa sobre el eje X y la componente del peso del cuerpo sobre ese eje X. En ese caso, bueno, la fuerza hacia arriba da positiva y la del peso tiene un valor negativo, ¿sí? Y ahí me dice que está subiendo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo. Sí. No, pues yo me perdí en el principio y no entendí bien cómo hiciste el gráfico. El gráfico de abajo, digamos. Bueno, fíjate acá, vos tenés que mirar esto primero. Acá tenemos, hay un cuerpo, tiene una determinada masa, por la acción de la gravedad va a tener un peso, el peso siempre va hacia abajo, ¿sí? Entonces el peso está dibujado acá. O sea, acá yo dibujé el peso. Ese peso, como este cuerpo está apoyado en una superficie que tiene un determinado ángulo, que es esta superficie, ese peso va a tener dos componentes, una sobre el eje Y y otra sobre el eje X. A partir de esta superficie, como el cuerpo no se cae, tiene una normal, ¿sí? Que es la que aparece acá. Esta normal es porque el cuerpo no se cae, ¿sí? Acá aparece, esto es por el principio de acción y reacción, ¿sí? Que es la tercera ley de Newton. Hay una fuerza que se opondría a la componente en I del peso del cuerpo, que es esta que está acá. Y por otro lado, hay otra fuerza externa que es esta, que tiene esa dirección, porque acá está la flechita, ahí está la flecha, en esa dirección, que yo la dibujé acá a esa fuerza, ¿sí? Que va a tener, como forma un ángulo de 10 grados, ¿sí? Me dice que forma un ángulo de 10 grados con este, que está acá, ¿sí? La dibujé acá. Va a tener una componente en X, que es esta que está acá, y una componente Y, que es esa chiquita que está ahí. Pues acá ya está dibujado el diagrama de cuerpo libre. Es el peso del cuerpo, que tiene dos componentes, la normal
y esa fuerza externa que también tiene dos componentes. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Después, toda la otra parte del proceso, bueno, acá lo que hay que tener en cuenta, cuidado, más que nada, son con los ángulos, ¿sí? Y que la sumatoria en el eje Y, como no hay desplazamiento acá, vale 0. Si hay desplazamiento sobre el eje X, sobre este eje, ahí sobre la superficie se va a ir desplazando sin rozamiento, y al irse desplazando por la acción de esta fuerza, tiene una determinada aceleración. Estamos considerando caso ideal que no hay rozamiento. Pero este diagrama de cuerpo libre es el peso, la normal y esa fuerza externa. Si Gracias, el profe. problema... No, ¿Sí? gracias, acá ahí entendí. Gracias. Bueno. Si el problema me pediría, o sea, acá yo le cambio el enunciado, ¿sí? Y me dice... Me podría decir, ¿sí? Que este cuerpo estaría en reposo, ¿sí? Que no habría aceleración acá, estaría en reposo. Me puede decir, hay una fuerza necesaria acá para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Cuál tendría que ser el valor de esa fuerza que está acá, en la componente en X, de Fx sería? ¿Cuál tendría que ser el valor de Fx para que esto esté en equilibrio? O sea, para que no se mueva. Yo le hago una fuerza acá para que esto quede quietito y no se deslice hacia abajo. ¿Cuánto tendría que valer el valor de esa fuerza en X? No está la pregunta, pero la hago. ¿Cuánto debería valer Fx para que este cuerpo no se mueva? Más que FI. ¿Cómo? Está la respuesta ahí. Debería valer más que FI. ¿Qué valor tendría que tener Fx, ¿qué valor tendría que tener? Para que esté en reposo, para que no se mueva. 0. No. O sea, si está en reposo, ¿No sería 50? si está en reposo, esto se va a hacer 0. ¿Sí? Si está en reposo, pues no hay aceleración. Está en reposo. Esto es 0. Si esto es 0, ¿cuánto tendría que valer Fx? Menos Px. ¿Lo ven? O sea, ¿qué pasa ahí? Esta fuerza que está acá, Fx, tendría que ser igual a esto. Si estas dos fuerzas son iguales, este cuerpo va a quedar ahí. ¿Sí? No va a tener aceleración. ¿Se entiende? Yo estoy diciendo que esto vale 0. Si esto vale 0, Fx más Px igual a 0. O sea que Fx va a ser igual a menos Px. ¿Sí? Entonces, es el valor que tendría Fx para que esté en equilibrio o no se caiga, ¿sí? Que la masa quede ahí quieta. ¿Se entiende? No hay aceleración. ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Bueno.
Bueno, este es distinto a los anteriores. Bueno, ahí tenemos una masa y se le aplican fuerzas en diferentes direcciones, como se ve ahí en la figura, con determinados ángulos. Nos dice calcular la aceleración del cuerpo si la masa del cuerpo es de 20 kilogramos. Fíjense que dan los módulos de las fuerzas. Son 3 fuerzas diferentes con determinados ángulos. Entonces lo que vamos a tener que determinar ahí primero va a ser las componentes de cada fuerza. Una vez que calculamos las componentes de cada fuerza, vamos a tener que sumarlas, calcular la resultante. Vamos a tener que calcular el módulo y la dirección de esa fuerza resultante. Eso acuérdense que lo podemos hacer o en forma gráfica o analítica. En este caso lo vamos a hacer en forma analítica. Una vez que determinamos la fuerza resultante, ¿sí? La aceleración va a tener esa misma dirección que la fuerza resultante. Y a partir de la fuerza resultante va a tener, como tiene un módulo, recuerden que fuerza es masa por la aceleración, despejamos la aceleración, va a ser fuerza sobre masa, o sea que vamos a tener ese módulo dividido la masa, que es 20 kilogramos, y la dirección va a ser la dirección que tiene la fuerza. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular las componentes de cada una de las fuerzas. F1x va a ser igual al módulo de F por, bueno, X está acá, ¿no? Va a ser el coseno del ángulo, y el ángulo ese que está ahí. ¿Cuánto vale ese ángulo? Acá tenemos 90 más 60, 150. Entonces va a ser por coseno de 150 grados. Y F1i va a ser igual al módulo de F por el seno de 150 grados. Bueno, fíjense que ya los valores están acá, que F1 vale 50 newton. 50 newton por coseno de 150 vale menos 43,3 newton. Eso sería la dirección de I. Y para F1i va a ser F, que son 50 newton por el seno de 50. Esto vale 25 newton. Por otro lado, bueno, vamos a tener F2x va a ser igual a F1, F2 por el coseno del ángulo. Acá está más fácil, el ángulo es ese que está ahí. Si ese ángulo va a ser 45 grados. Acá sería por el coseno de 45. 35, perdón. Acá F2i va a ser igual al módulo de F2 por el seno de 35 grados. Bueno, F2 son 20 newton por el coseno de 35 a 28,7 newton. Y acá tenemos 35 newton por el seno de 35 da 20,1 newton. Y para el último, para sacar las componentes, vamos a hacer F3x, el módulo de F3 por el coseno del ángulo. ¿Y el ángulo cuánto va a ser? Bueno, va a ser este ángulo que está acá.
Acá tenemos 90, 180, 270 más 20. Acá es 290 grados. Y para F2i, F3. Sería igual al módulo de F3 por el seno de 290 grados. Esto da, el de arriba da 6,8 newton. De abajo da menos 18,8 newton. Donde tengo todas las componentes de F1, F2 y F3. O sea, vamos a sacar la F resultante en X. Sería F1X más F2X más F3X. Bueno, si hago la suma, esta es negativa, menos 43, más 28, más 6. Esto me da menos 7,8 newton. Y lo mismo hago para I. F1i más F2i más F3i. Esto da igual a 26,2 newton. Ahora calculo el módulo de la fuerza resultante. Recuerden que era la raíz de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Bueno, si hago ese cálculo, tiene que dar obviamente un valor mayor a esos dos. Da 27,3 newton. Ahí ya tengo el valor de la fuerza resultante, el módulo. Y lo que me pedía el problema, ¿sí? Fíjense que dice, según el siguiente gráfico, a calcular la aceleración del cuerpo si la masa es 20 kilogramos. Bueno, el tema es que sobre ese cuerpo actuaban esas tres fuerzas, las tuve que componer y sumarla para calcular la fuerza resultante. Me pide calcular la aceleración. ¿Qué tengo? Que la aceleración va a quedar igual a fuerza, o la fuerza resultante, dividido la masa. La fuerza resultante es 27,3 newton. Y la masa me la da la masa del cuerpo. Si voy al enunciado del problema, la masa vale 20 kilogramos. Entonces, dividido 20 kilogramos. 27,3 dividido 20 kilogramos. Esto me da 1,36 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ¿en qué dirección esa aceleración? Bueno, en la dirección de la fuerza resultante que calculé acá. Recuerden que la fuerza resultante, si quería calcular el ángulo, era el arco tangente de la componente en Y dividido la componente en X. Se va a dar el ángulo, ¿sí?, que tiene la fuerza resultante. Bueno, ahí terminaría, ¿sí? O que esto es del problema anterior, ¿sí? Esto que está acá arriba, eso es del problema anterior. Bueno, entonces en este caso, bueno, da un sistema que sobre esa masa actúan tres fuerzas de diferentes direcciones, en diferentes direcciones. Como me pide calcular la aceleración, ¿sí?, de la masa de ese cuerpo.
Para calcular la aceleración de ese cuerpo, lo que primero, como la ecuación que yo tengo es fuerza igual a masa por aceleración. Tengo de dato la masa. Voy a tener que calcular la fuerza con todas esas fuerzas externas que están actuando ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? En el sistema lo que no se tiene en cuenta es el peso de ese cuerpo, ¿sí? Yo lo que no se tuvo en cuenta ahí, que bueno, la idea es no tener en cuenta, porque en realidad ese cuerpo tiene un peso, sería por la atracción de la Tierra. En este caso es como si estuviera en el vacío, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, en el parcial, ¿qué fórmulas vamos a tener? Y la de cinemática, la de caída libre y tiro vertical. O sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre y tiro vertical. Y fuerza igual a masa por aceleración. Porque todo lo que es sistema de fuerza, bueno, eso lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? En el eje X, en el eje Y, eso lo tienen que hacer ustedes. O sea, nosotros vamos a poner fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Eso es lo que van a tener. Recuerden que en el parcial también entra lo que es vectores. Suma vectorial, gráfica y analítica. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, por hoy terminamos. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, chao. profe, nos vemos, profe. Chao, chicos. Yo, profe, no. Chao, chao. Profe, ¿Sí? la resultante, esta que hicimos acá en el último ejercicio, la raíz Sí. de estos elevados al cuadrado, ¿la van a poner en el pizarrón o no? Y no.